Ya. Bien, estamos aquí en timing. Vamos a hacer una explicación de una defensa del clinch de tie, del agarre de tie, con una palanca de brazo, ¿vale? Es una palanca volada. Bien, entonces vamos a empezar. Julio me coge el clinch. En el clinch siempre tiene que tener los codos aquí para poderme bajar bien, ¿vale? Entonces, él me agarra. Esto tengo que tratar de evitarlo a toda costa, pero si no lo consigo, esta es una manera de salir, ¿vale? Entonces él me baja, me viene a pegar unos rodillazos, yo me tengo lo primero defender, lo primero taparme, y lo siguiente tengo que esgrimar rápido, aunque esté fuerte, yo tengo que esgrimar, meter bien el hombro y esgrimar ahí. Ahora me pego yo bien a él, este brazo viene aquí controlado, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es lanzar mi pierna aquí y pegar mi hombro derecho a su pierna, ¿vale? El mismo hombro a la misma pierna, ahí, ¿vale? Sin soltar la cabeza. Y ya desde aquí, ajusto, bien cerraditas las piernas, pulgar siempre hacia arriba y subo la cadera. ¿Vale? Ahora lo voy a hacer un poquito más real. ¿Vale? Y aquí me baja. Eso sería una defensa para el clinch de tie cuando a una persona se le da bien el grappling y quiere hacer una palanca de brazo.